Los malestares han aumentado esta última semana y la pareja sabe que el día está llegando. Se han preparado 9 meses para este gran acontecimiento, comenzando por los primeros síntomas, luego acomodando el cuarto del bebé que llega y la preparación ha consistido en dejar todo listo para ese grande día. Más también como padres son conscientes de que mientras más se aproxime el día, los malestares aumentan, el dolor aumenta, hasta que llegue el momento cuando tendrán al bebé ahí en brazos. Todo el dolor del pasado será olvidado por ese momento glorioso. Lo mismo sucede con la venida de Jesús. Mientras más nos aproximamos a ese glorioso encuentro, cada vez hay más dolor, hay más oscuridad. Pero tenemos la promesa que la oscuridad de este mundo será interrumpida por el amanecer glorioso del regreso de Jesús. Claro que Jesús nos dejó señales de su pronta venida. Y nosotros estamos atentos a esas señales. Mas lo más importante es la preparación, porque no es suficiente saber los síntomas, no es suficiente sentir el dolor. Hay que prepararnos para ese encuentro. Así como los padres se preparan para la llegada de su bebé, al ver de que hay señales, hay síntomas y hay dolor anunciando que cada vez está más cerca, Jesús nos dijo que nosotros necesitamos estar preparados para que cuando llegue ese grandioso día del mayor evento de la historia, que es su venida, todos podamos estar listos. Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Hoy hablaremos acerca de la segunda venida de Jesús, el mayor acontecimiento que aún la historia no ha registrado. Hemos pasado por muchas alegrías, hemos pasado por grandes satisfacciones, pero la mayor de todas será el regreso de Jesús. Hoy hablaremos sobre este tema y eres una vez más bienvenido a disfrutar de Biblia Fácil. Una vez más también, bienvenidos a un nuevo capítulo. Continuamos hablando sobre la sexta doctrina, que es sobre los eventos finales. Y el tema de hoy, la segunda venida de Jesús. Como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites conocer lo que sucederá en el futuro a través de la profecía, a través de la Biblia. Y queremos que hoy podamos soñar con ese momento extraordinario cuando tú vuelas por segunda vez. Hay mucha oscuridad, hay mucho miedo, hay temor, hay tragedias, hay dolor. Mas todo eso nos anuncia que mientras más oscura es la noche, más próximo está el amanecer. Y ayúdanos a estar preparados para ello. Danos tu bendición al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la venida de Jesús es hablar del punto culminante de nuestra historia. Dios colocó en su plan, el plan de salvación, de que Él vendría por segunda vez. ¿Cuál es la garantía de que Él vuelve por segunda vez? Su primera venida. Cuando alguien me dice, ¿será que Jesús vendrá? Ha pasado mucho tiempo desde la promesa que Él hizo. ¿Será que Jesús vendrá? Lo mismo se preguntaban las personas antes de su primera venida. Ha pasado mucho tiempo. ¿Será que el Mesías llegará? Las profecías apuntaban a la venida del Mesías. Y lo triste es que, aunque lo esperaban, cuando llegó, nadie estaba preparado. Tanto así que cuando Jesús nació, no fue recibido ni por los más lectores, ni por aquellos que esperaban la venida del Mesías. Pasó por desapercibido y finalmente hasta fue rechazado. ¿Por qué razón? Porque en su cabeza ellos instalaron la venida de un Mesías totalmente diferente. Y ahí está el problema. Hoy, para la segunda venida de Jesús, mucha gente también espera el regreso de Jesús de una manera diferente, no como la Biblia lo enseña. Algunos creen que Jesús vendrá, robará a su pueblo. Habrán 7 años de angustia donde aparecerá el anticristo, que proféticamente esto ya apareció, el anticristo ya surgió en la historia. Sin embargo, algunos esperan el regreso de Jesús de una manera que la Biblia no menciona. Sobre este tema ya hemos abordado en otras temporadas.
Así que si quieres conocer más sobre el dispensacionalismo, sobre el rapto, sobre esa creencia popular de que Cristo vendrá en secreto, te invito para que puedas acompañarnos en los otros programas anteriores ya donde abordamos sobre este tema. Más hoy queremos apuntar solamente a lo que la Biblia registra sobre el regreso de Jesús. ¿Por qué es importante conocer esto? Para que podamos tener una expectativa correcta. No basado en lo que la gente dice o en la idea popular, sino en lo que la Biblia dice sobre la venida de Jesús. Así que ese será nuestro tema de hoy. Y dentro de esta sexta doctrina de los últimos eventos, encontramos la creencia de la segunda venida de Cristo. El concepto general de esta doctrina es que la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de la Iglesia, es el punto culminante del Evangelio y todos somos invitados a estar preparados. La venida de Cristo es tan relevante, tan importante, que el Nuevo Testamento aparece 380 veces. Eso significa que 1 de cada 25 versículos habla sobre el regreso de Jesús. Inclusive, el último versículo para finalizar el texto sagrado, la Biblia, termina anunciando la venida de Jesús o pidiendo que Jesús pueda regresar en breve. Los últimos capítulos de la Biblia hablan sobre la prontitud, sobre la certeza de que Jesús está volviendo. ¿Y cómo culmina la Biblia? Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Las últimas palabras con las cuales la Biblia registra es: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de Jesús sea con todos vosotros. Amén. Culmina la Biblia hablando sobre el regreso de Jesús. Mas, ¿por qué razón tanta importancia hay que darle al regreso de Jesús? Porque de nada sirve todo lo que Jesús ha hecho en el plan de salvación si no vuelve por segunda vez. Y de nada sirve tener todo el conocimiento de salvación si no nos preparamos para ese día. Nuestra existencia habrá sido aquí en esta tierra solamente una pérdida de horas y vida. Porque el punto culminante de la historia es en sí el regreso de Cristo. Y para ello necesitamos estar preparados. Muy bien, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia sobre el regreso de Jesús? Los apóstoles y los primeros cristianos consideraban el regreso de Cristo como una certeza y la llamaban bendita esperanza. O como dice Tito capítulo 2, bienaventurada esperanza. Y la certeza se resume en 3 palabras, en la promesa que Jesús hizo. Esta promesa Jesús lo hizo antes de poder ir a la cruz. Habían terminado la cena, Jesús se dirigía al Getsemaní, y en aquella noche, donde estaba junto a sus discípulos, Jesús hace esta promesa. Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús dice desde el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A partir de allí comienza aquella promesa a darle un sentido completo a todo el plan de salvación. Entonces, Jesús en Juan capítulo 14 hace 2 promesas, la promesa del Espíritu Santo y la promesa de su segunda venida. La promesa del Espíritu Santo se cumplió 50 días después de su muerte, en el Pentecostés. Y la promesa de su segunda venida aún está en cumplimiento o por cumplirse. ¿Correcto? Ahora, así como la primera venida de Cristo a la tierra fue profetizada, también su segunda venida está predicha en las Escrituras. Él mismo habló de las señales que indicarían su regreso. Bueno, la Biblia, ¿qué cosa es lo que enseña sobre el regreso de Jesús? La Biblia anuncia que el regreso de Jesús será visible a todo ser humano. Vamos a revisar aquí algunas características del regreso de Jesús. Comencemos entonces por Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí viene en las nubes, y todo ojo lo verá.
y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La expresión todo ojo lo verá no es simbólica, es literal. ¿Por qué razón? Vamos a analizar otro texto bíblico. Hechos capítulo 1, versículo 11. Algunos dicen que Jesús ya está en la tierra, incluso han colocado una fecha, ¿no? Desde 1914. Mas Hechos capítulo 1, versículo 11, no me habla de una venida simbólica o espiritual, sino literal y personal. Hechos 1:11 dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ahora presten atención a esa expresión. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo fue Jesús al cielo? ¿De manera literal o de manera espiritual? Literal. La gente lo vio. Cuando Jesús estaba elevando, era de forma personal, visible. Pablo luego va a decir que más de 500 personas estaban allí viendo cómo Jesús estaba yendo para el cielo. Entonces, no fue en secreto, fue de manera visible, fue de manera personal. Y aquí los ángeles hacen un énfasis especial. Este mismo Jesús no es otro, por eso es que no vendrá antes para la tierra o antes de su venida, no aparecerá de manera física diciendo yo soy el Cristo. No, este mismo Jesús vendrá otra vez, de la manera como lo habéis visto ir, visible, personal. Porque hay muchas personas hoy que se autoproclaman diciendo yo soy el Cristo y yo estoy en la tierra. No, este Jesús va a venir por segunda vez. ¿Y de qué manera? Eso vamos a ver las otras características. Sí, Facundo. Pastor, ¿quiénes son esas personas que creen que Dios está aquí en la tierra, que Jesús está aquí en la tierra? ¿Y desde cuándo bueno, existe el Salón del Reino para hacer referencia de que Jesús ya está aquí en la tierra de manera espiritual. A través, los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan ya de una venida de Jesús, que ya está de una manera espiritual aquí en la tierra. Mas la venida de Jesús será personal y será literal. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo vendrá Jesús? Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Dice el texto bíblico así. Vamos al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, y ahí aparece otra expresión. La expresión en su gloria. O sea, la venida de Jesús será gloriosa. Será visible, será personal, será gloriosa. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Bueno, ¿de qué manera entonces Cristo viene? Visible, personal y gloriosa. Todos los ángeles vienen en su trono de gloria, todo ojo lo verá y no es en secreto, no es oculto, es glorioso. La venida de Jesús es un evento glorioso. Sí, Isidro. Sí, pastor. El rapto de la iglesia y la segunda venida vendría a ser diferente. Ok. La Biblia no habla sobre rapto. El rapto secreto es una creencia dispensacionalista. John Derby, que apareció en los años 1800 a 1882, tomó como referencia a un jesuita llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera propuso que las profecías deberían tener una interpretación futurista. ¿Qué cosa es una interpretación futurista? Todo lo que esté en la profecía está colocado solo para el futuro. Otros, que es la interpretación preterista, es que toda la profecía ya se cumplió.
Ya no hay nada que cumplirse, todo está en el pasado. Pero ¿en qué momento surgió esta interpretación, ya sea preterista o futurista? El momento cuando, al analizar las Escrituras, se dieron cuenta de que el cuerno pequeño, el anticristo, del cual la Biblia menciona, ya estaba en la tierra. Alguien que se opone a Cristo, alguien que perdona pecados, alguien que se cree igual que Dios, y como decía el Papa León XIII, nosotros somos Dios en la tierra. Entonces, al analizar cómo proféticamente encuadraba la venida del anticristo ya ejecutando su poder en la tierra, lo que hizo Francisco Rivera es distraer la visión del anticristo y colocarlo para el periodo final. ¿Y cómo lo colocó? ¿Recuerdas que en el capítulo anterior hablamos sobre Daniel capítulo 9? Y Daniel capítulo 9 habla de 70 semanas, pero de 70 semanas estaba dentro de 2300 años. Solo que allí habla de que hay una semana al final, o sea, la semana 69, hay una semana. ¿Y para qué dice? Para ungir al Mesías, para hacer cesar los sacrificios, ¿correcto? Y para destruir o colocar fin al pecado. Muy bien. ¿Qué cosa hace la profecía futurista? Dice así, presta atención aquí. El calendario o el reloj de Dios comenzó funcionando 7 semanas, correcto, 62 semanas, correcto, 69 semanas, correcto. Pero cuando llegó a la semana 69, hubo una pausa. Y dijo, no va a ser así. La última semana que falta lo vamos a colocar para el fin. O sea, como que Dios para su reloj profético y la última semana es colocado para el fin. Y en esa semana, que son 7 días, que en profecía son 7 años, dice que aparecerá ¿quién? El anticristo. Para distraer el foco del anticristo que ya estaba sobre la tierra. ¿Cómo se justifica la venida del anticristo en el tiempo del fin? Bíblicamente no hay manera de poder justificar que esto estará bien al final, porque el anticristo viene actuando ya desde hace mucho tiempo, bíblicamente. Entonces, ¿cómo se justifica? Colocando la semana de las 70 semanas, la última semana, para el tiempo del fin. Entonces dice que surgirá una gran tribulación. Y Dios robará a su pueblo, los retirará para que no pasen por la gran tribulación. Ahora, aquí hay algo que tener en cuenta. ¿Habrá tribulación? Sí. Pero Dios nunca prometió a su pueblo retirar para que no pase por la tribulación. Dios acompaña a sus hijos en la tribulación. Es más, cuando hubo destrucción sobre la tierra, Dios no los retiró, Dios los guardó en medio de la destrucción. ¿Recuerdas a Noé? Vino el diluvio. ¿Dios los llevó al cielo a Noé? No, Dios lo guardó en medio del diluvio. ¿Recuerdas a los 3 amigos de Daniel? Los guardó en medio. O sea, cuando Dios dice yo te guardaré en el momento de la prueba, es yo estaré contigo. Entonces, tribulación obviamente que hay, solo que ellos lo colocan en un contexto diferente donde el pueblo de Dios es robado en secreto, se va al cielo, y aquí en la tierra, ¿quiénes son los que sufren? Los judíos, porque el anticristo va a ir en contra de los judíos, y todos los otros perdidos. Entonces, vamos a imaginar que yo vivo con mi familia y de pronto un día despierto, no está mi esposa. Mi esposa fue robada y yo quedé en la tierra. Y si yo quedé en la tierra, como no hay destrucción, yo todavía tengo una segunda oportunidad de salvación. Porque la primera, Jesús solamente llevó a los que estaban preparados. Pero como todavía todas las cosas están bien, yo tengo una segunda oportunidad, que eso no es bíblico. Entonces, el rapto secreto como doctrina no es bíblica. Simplemente se intenta cuadrar piezas que no encajan para hacer creer a las personas que hay segunda oportunidad, que Apocalipsis ya no es más necesario porque la tribulación es para los judíos y para los que se pierden, que a la iglesia no le importa más, que cuando venga el rapto secreto hay una oportunidad más para los demás. Entonces, ¿qué hace Jesús en el cielo? No hay cierre de gracia, hay una oportunidad más y muchas otras cosas se colocan dentro de la doctrina del rapto secreto. La Biblia me enseña que Jesús vendrá por segunda vez.
Y esa segunda vez, en definitiva, viene para llevar a su pueblo. Su venida no es en secreto. Pastor, ¿pero qué hacemos con textos que dice yo vendré como ladrón en la noche? Jesús usa muchas ilustraciones, desde Mateo capítulo 24, usa 7 parábolas para enseñarnos cómo estar preparados para la venida de Jesús. Una de esas parábolas es, ustedes tienen que estar preparados porque, y ahí coloca algunas ilustraciones. Ahora, más allá, en las epístolas encontramos que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿por qué coloca esa ilustración? No porque Jesús vendrá de noche para robar, sino porque si alguien viene de noche para robar, uno está preparado. El énfasis es la preparación. Otro texto, 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Bueno, si es que yo tomo este texto de manera literal, entonces quiere decir que la mitad del mundo está condenado y la mitad del mundo está salvo, porque de 2, uno es tomado y el otro es dejado. Lo que está diciendo el texto es que la preparación es personal. Y aun cuando estén juntos, solamente el que está preparado irá con Cristo. Además, Jesús hace la ilustración del diluvio. Y fíjate qué interesante, porque Jesús ahí en Mateo capítulo 24 hace ilustración del diluvio. Vamos a ver ese, mira, el versículo 30, Mateo capítulo 24, ¿correcto? Mateo capítulo 24, versículo 37, así está. Dice así, porque como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, prestemos atención al detalle, en el contexto en el cual Jesús está diciendo quién será tomado y quién será dejado. Vamos a leerlo con calma. Como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hago la pregunta, ¿quién se los llevó, el diluvio o Dios? El diluvio. No dice que Dios se los llevó, dice el diluvio se los llevó a todos. ¿Están entendiendo el texto? Muy bien, no sea, dice, que ustedes no estén preparados, y como en los días de Noé viene el diluvio y se los lleva a todos. Y muchos entienden que es Dios quien lleva, no, es el diluvio. La gente que fue llevada aquí fue para destrucción, no fue para salvación. Continúa el texto, así también será la venida del Hijo del Hombre. En ese contexto dice, 2 estarán moliendo en molino, una será tomada, la otra dejada. Ahora viene el punto central, velad porque no sabéis la hora en que vuestro Señor ha de venir. ¿De qué está hablando? Preparación, ¿correcto? Entonces, aislar un texto de su contexto es muy peligroso y tratar de encajar la venida de Jesús que viene para robar a su pueblo. Estamos viendo hoy las evidencias bíblicas de que la venida de Jesús será personal, será visible, será gloriosa, será audible, como vamos a ver en los próximos textos. Sí, Facundo. Sí, bueno, con respecto a lo de personal. Con respecto a eso. Muy bien. Entonces, la venida de Jesús es visible, es personal, es gloriosa. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Ahí nos habla del arrebatamiento verdadero, porque arrebatamiento existe, pero no secreto. ¿Está bien? 1 Tesalonicenses, vamos al capítulo 4. Versículo 16, dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, Jesús no pisará la tierra. Los redimidos suben para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dieron cuenta que aquí dice que seremos arrebatados? Pero pregunto, ¿el arrebatamiento es en secreto? No, es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Porque nadie va al cielo adelante. Dice que resucitan los que murieron y junto con ellos vamos. Entonces, ¿dónde está de cuando uno muere y ya va al cielo? Ese es un concepto totalmente distorsionado, donde, basado en la filosofía platónica, se cree que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma independiente, cuando la Biblia enseña que el ser humano es un alma, no tiene un alma. Y aquí Pablo es específico en decir, nadie está en el cielo, nadie va al cielo adelante. Esperamos a Jesús y cuando Él venga, de manera literal,
de manera gloriosa, de manera visible, cuando haya resurrección, cuando los que resuciten se levantan transformados, nosotros seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Es la transformación que Dios hará, donde 1 Corintios 15 dice que lo mortal será vestido de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción. Es allí donde juntos nos iremos. Entonces el arrebatamiento para el cielo no es secreto, es glorioso. Tengo a Facundo y a Isidro. Facundo. ¿Cómo le damos consuelo y esperanza a esas personas que pierden un familiar cercano y se ponen a llorar y piensan que no lo verán más? ¿Qué es lo que nosotros que estamos estudiando debemos hacer? Vamos a retroceder un poquito más, un poquito atrás. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De esto vamos a hablar un poquito más en la próxima lección. Pero mira, dormir aquí es morir. La muerte es comparada como un sueño, donde el ser humano entra en un estado de inconsciencia. Y dice así: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces no está hablando del sueño de cada noche, sino de la muerte. Entonces, ¿cómo consolar a una persona? Para comenzar, en el momento que alguien pierde un ser querido, ninguna palabra es suficiente. A veces nuestra presencia y un abrazo es más que suficiente para alguien que pierde. Si queremos dar alguna palabra de fortaleza cree que las personas están en la sepultura y un día resucitarán. Ahora, es interesante nosotros ver que habrá 2 resurrecciones. Eso hablaremos en la próxima lección. Por eso la importancia de que en vida nosotros podamos elegir ser parte de la primera resurrección, que significa morir en Jesús. Luego de la pausa vengo con tu pregunta, Isidro. Vamos a una vista Esperanza Yo Creo. Allí vas a encontrar todos los textos bíblicos que respaldan sobre la venida de Jesús. Así que te invito para que puedas solicitarla, es totalmente gratis. Ingresa a este número de WhatsApp o envía un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Más 5512 98 100 14 60. Es totalmente gratis. Te vamos a enviar un link con un pequeño formulario para llenar y te enviaremos en PDF de manera gratuita. Si lo deseas también en forma física, estaremos dispuestos para enviarte. Entonces, envía ahora un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Es totalmente gratis y está disponible para ti. Continuamos aquí con nuestra lección, hablando sobre la segunda venida de Jesús. Isidro. Sí, pastor, vos hablaste que la muerte es un sueño, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo podemos interpretar entonces del ladrón en la crucifixión cuando Jesús le dijo, mañana mismo estará conmigo en el paraíso? Hoy es. No es mañana. ¿Sí? Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Querido Isidro, en la temporada anterior yo he dedicado un programa entero para hablar sobre el ladrón. Un programa entero. Así que la respuesta que te voy a dar es tan cortísima, porque he dedicado 1 hora, como también para hablar sobre la parábola del rico y Lázaro, que hay un diálogo allá, aparentemente uno está en el cielo y el otro en el infierno. Entonces, no vamos aquí a poder explicar todo, más solamente de manera simple voy a revelarte un texto de la Biblia. Vamos al libro de Juan, ¿correcto? Juan capítulo 20, versículo 17, respondiendo a tu pregunta. Más yo te invito para que puedas mirar el programa completo, ¿está bien? Dice Juan 20, 17, Jesús le dijo, este es el momento de la resurrección de Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿En qué momento está diciendo esto Jesús? En el momento de su resurrección. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿Quién está allí esperando o allí sorprendida por la noticia que Jesús ha resucitado o no sabe si es verdad o no? María. Aparece Jesús y ella lo confunde y piensa que es un jardinero o alguien. Le dice, ¿dónde han puesto a mi maestro? Luego lo identifica que es Jesús.
María, con la emoción, quiere tocar a Jesús. Y le dice, María, no me toques. ¿Por qué no me toques? Porque aún no subí. Quiere decir que el ladrón subió solo. Cuando Jesús le dice en Lucas capítulo 23, de cierto te digo hoy, presta atención, cuando se escribió el texto sagrado, no existían signos ni de interrogación ni de puntuación. Todos los signos y las comas fueron colocados después. Y el texto se escribió así, de cierto te digo hoy, tú estarás. Entonces, Jesús mismo está afirmando, hoy te prometo porque hoy te arrepentiste. Hoy la promesa está hecha para ti. De cierto te digo hoy, tú estarás, ese estarás está a tiempo futuro, conmigo en el paraíso. Porque incluso el ladrón no le pide ser llevado para el cielo. El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, te das cuenta, el pedido del ladrón arrepentido y la respuesta de Jesús está a tiempo futuro, aunque la promesa está hecha en tiempo presente. De cierto te digo, hoy tú estarás. ¿Para cuándo es la promesa? Para la venida de Jesús. ¿Correcto? Muy bien, entonces la Biblia anuncia cómo Jesús regresa, de manera visible, audible, gloriosa, personal, literal. Jesús predijo que algunas señales anunciarían la proximidad de su venida. Lucas 21, 25 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Mateo 24, 7 también dijo que habría guerras, pestes, terremotos en varios lugares. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre una señal y un fenómeno natural. Un fenómeno natural es predecible. Una señal predicha en la Biblia es un fenómeno inexplicable. Entonces, cuando ahí los astrónomos dicen va a haber un eclipse solar, no es una señal, es un fenómeno natural. Pero hay tanta gente que por ahí se alarma, dice eclipse, Jesús, señal de la muerte de Jesús. No, es una señal natural. ¿Cuáles son las señales? Son los eventos naturales que acontecen de una manera inexplicable. ¿Eso ya sucedió en la historia? Claro. Cuando vamos a revisar los libros de historia, vamos a encontrar que ya existieron eventos inexplicables. Por ejemplo, 19 de mayo de 1780, ¿qué cosa aconteció? A las 10 de la mañana, el sol dejó de brillar. Hubo oscuridad completa sobre la tierra. No era eclipse. No era eclipse. Las personas gritaban desesperadas. Pensaban que el día final había llegado. Para que ustedes tengan dimensión de la oscuridad, una persona no podría ver una hoja en blanco a 10 centímetros de su vista. La oscuridad era densa. Aquella misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna pareció roja como sangre. ¿Qué explicación se dio a este fenómeno? Simplemente inexplicable. Luego nosotros encontramos un poquito más adelante, 13 de noviembre del año de 1833, una lluvia de meteoritos iluminó todo el cielo. Al comienzo la gente quedaba admirada, sorprendida por ver este fenómeno. Luego, al ver de que esto no paraba, comenzaron a preocuparse, a llorar y gritar de que el fin había llegado. 13 de noviembre de 1833. ¿Recuerdan ustedes que yo les mencioné en el capítulo anterior que hubo un despertar religioso en los Estados Unidos por la venida de Jesús? ¿Por qué razón? Porque algunos fenómenos sobrenaturales comenzaron a surgir, como la caída de meteoritos o estrellas, como la noche o el día oscuro, como en la noche la luna como sangre. Entonces, todo eso llevó a la gente a tener un interés especial por las profecías. Y a partir de allí
ellos comienzan a ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas como el acontecimiento donde Jesús vendría a la tierra. Porque todo sucedió en ese periodo. Pero la verdad era el fin, sí, más ese comienzo de ese final. ¿Correcto? Ahora, Jesús dejó señales. Ahora, ¿continúa habiendo señales? Por supuesto. Pandemias, nuevas enfermedades, pestes, corrupción, hay tragedias, hay señales, sí. Pero las señales no nos dicen que el fin llegó. Es interesante que cuando leemos en Mateo 24, Jesús dice así: habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. ¿Para qué sirven las señales? Las señales sirven como postes. Cuando tú estás yendo a un lugar, cada cierto tiempo tú vas a encontrar un poste que dice falta, o un letrero que dice falta 100 kilómetros, falta 50 kilómetros, falta 20 kilómetros, hasta que finalmente, bienvenido. ¿Qué cosas son las señales? Te indican que cada vez te estás aproximando. Mas, ¿cuál es la señal que determina que Jesús venga? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 14. No se trata de una guerra, no se trata de un terremoto, no se trata de un maremoto, no se trata de nada de eso. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lean ustedes el versículo 7 para que vean cómo, o versículos 6 y 7, para que vean cómo las otras cosas son apenas señales que nos indican la proximidad. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin. ¿Qué dice el versículo 7? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué cosa dice? ¿Y estos qué cosa será? Principio de dolores. Aún no es el fin. Pero llega el verso 14. El evangelio será predicado. Esa es la señal. Ustedes ya se dieron cuenta que en menos de una década no existían los medios de comunicación que hoy tenemos. Todo ese asunto de una comunicación inmediata, veloz, rápida, tiene poco tiempo. Yo todavía recuerdo mi infancia, todavía recuerdo mi adolescencia. No había manera de poder comunicarse como hoy. No existían las redes sociales, no existían los medios de comunicación que hoy aceleran todo. Y ya se dieron cuenta que así como el ser humano puede usar la tecnología y los medios para lo que quiera, Dios está usando tremendamente los medios de comunicación como medio de salvación. ¿Por qué? Porque la última señal se está cumpliendo. ¿Y cuál es la última señal? El evangelio será predicado a todo el mundo. No dice que el evangelio será aceptado, eso es diferente. El evangelio será predicado, quiere decir que todas las personas tendrán conocimiento aun cuando no acepten el evangelio. Si aceptan o no es decisión de cada uno, mas la obra de Dios es que el evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. ¿Correcto? Es así como Jesús nos muestra. Habría también un gran despertar religioso. La predicación del evangelio siempre fue conducida por el pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia afirma que cerca del regreso de Cristo la predicación se intensificará y resultaría en un despertar religioso. Bueno, Mateo 24:14, la predicación del evangelio será necesario para que venga el fin. Mateo 24:12 dice que, aunque la proclamación amplia del evangelio no significa necesariamente un crecimiento masivo del cristianismo, la Biblia afirma que antes del regreso de Cristo, la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. Esto cada vez es más real. Cada vez hay menos solidaridad. ¿Por qué? Porque la maldad aumenta. Cada vez hay más miedo, incluso ayudar a alguien, porque tú no sabes si aquel que pide ayuda lo necesita o quiere estafarte. Entonces, el amor se enfría. Incluso el deseo por las cosas del Señor se convierte en indiferencia, porque cada vez hay más distracción, más entretenimiento, cada vez el ser humano se aparta más.
que le es más difícil aceptar. Entonces, todo eso también son señales de la segunda venida de Jesús. Indiferencia, violencia, ingratitud y todo lo que nosotros hoy vemos. La maldad se multiplica y el amor se enfría. Por otro lado, la disminución espiritual resultará en el aumento de la iniquidad del ser humano. El mundo tendría más crímenes, violencia, guerras, calamidades. También tendría una revolución sexual dejando los principios de pureza cristiana de lado. Hoy nosotros vemos que el mundo está envuelto en idolatría, en inmoralidad y en indiferencia. El mundo cada vez es más indiferente a las cosas de Dios, por lo tanto se vuelve más inmoral. Lo que antes era malo, hoy ya no es malo, hoy se justifica y hoy se normaliza. Tanto así que cuando el Evangelio viene para decirte que quieres corregir tu vida, la gente se ofende. La gente es ofendida por una verdad que antes se aceptaba, pero que hoy ya no se acepta más. Si ustedes piensan en lo que ocurría hace algunas 2 décadas atrás, lo que hoy se ve no existía. Y si existía, era motivo de escándalo. Ahora no, es normal, totalmente normal. Es tan normal que si tú no te vas acomodando o vas alineando a ese pensamiento, eres tú el bicho raro, eres tú el desfasado, eres tú aquel que se quedó en el pasado. A ese nivel estamos llegando, al nivel que llegó Sodoma y Gomorra en inmoralidad. Sí, Facundo. Pastor, seguramente muchas personas que observan el programa también se preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para predicar el Evangelio? ¿Qué necesito saber o cuánto tiempo necesito adquirir conocimiento de esto? Todo creyente ya nace como misionero. Misionero es aquel que tiene una misión. Y predicamos de Dios con nuestra vida donde estemos. Predicamos sin hablar y predicamos hablando. Sin hablar por la manera como nosotros nos conducimos en la vida. Y hablando, contando nuestro testimonio, compartiendo el mensaje que sabemos, y hoy no hay excusa para predicar. ¿Por qué razón? Todos tenemos amistades y todos tenemos oportunidades que Dios nos brinda cuando alguien necesita ayuda y es el momento para llevar la esperanza. Todos tenemos oportunidad. Además de eso, hoy no hay excusa porque tenemos tanto material en internet que es suficiente a veces copiar un link, claro, de la fuente correcta, no todo lo que aparece, y decirle, mira, yo te invito a conocer más sobre este asunto. El mensaje ya llegó, tú ya te convertiste en un misionero. Es necesario tocar a veces una puerta, es necesario a nuestros amigos compartir nuestra fe, es necesario hasta repartir un libro o invitar. Todo lo que tenga que ver con predicación del Evangelio lo podemos hacer. Y no necesitamos una gran capacidad intelectual para eso, porque finalmente Dios coloca las palabras necesarias, Dios nos abre las puertas en el momento correcto y Dios nos usa. La predicación del Evangelio es un milagro y es un acontecimiento sobrenatural que no demanda de capacidad humana, sino de entrega y dependencia de Dios. Porque Él es el que convence de pecado. Todos podemos estar involucrados en eso, todos, y somos llamados para eso. A pesar de que Cristo mencionó otras señales como hambres, catástrofes, Él dijo que nadie sabe la hora exacta. Mateo 24:36, el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie. Muy bien, aún sin saber la hora exacta del regreso de Cristo, sus seguidores estarán preparados para este evento. Mientras los impíos, no. Por eso Apocalipsis 6:15 dice que reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos libres, se escondieron entre cuevas y peñas y decían, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Es interesante que esta gente pide esconderse del rostro de aquel que está viniendo, porque aquel rostro que está viniendo en gloria y majestad, otra vez está hablando de la venida de Jesús, en gloria y majestad, les perturba tanto porque no es un desconocido. Es alguien que saben que rechazaron siempre. Por eso ahora prefieren la muerte que mirar la cara de aquel que rechazaron, aquel que siempre les ofreció salvación. Siempre. Y allí vemos que los hijos de Dios
ellos tienen otra manera de poder expresar su emoción. La desesperación de los impíos será ampliamente superada por la alegría de los santos. Isaías 25:9 dice que se levantará las manos y se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Esperamos el día que se toque la trompeta. Esperamos el día de la resurrección. Los muertos resucitarán ya con el cuerpo transformado. Y los que quedamos vivos hasta la venida de Jesús seremos transformados en aquel día. Lo mortal se viste de inmortalidad. No existe más rastros de pecado. No hay más deformación. Nuestra mente es transformada completamente y nuestra naturaleza pecaminosa es arrancada. ¿Qué significa eso? Nunca más tendremos deseos de pecar, porque la inclinación que nos lleva al pecado es por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Cuando llegue ese día, ahora sí compartiremos la eternidad con un cuerpo y una mente totalmente restaurada. Todos esperamos el regreso de Jesús. Y la pregunta es, si Jesús viniese hoy, ¿tú estarías preparado para ir con Él? Si esa es la promesa más linda que encontramos en la Biblia, nosotros no necesitamos estar alarmados cuando las cosas dolorosas suceden. Necesitamos estar preparados. Y Dios te invita a prepararte para ese grande encuentro. Por eso toma la decisión, entrega tu vida a Cristo y decide caminar junto a Él. La venida de Jesús no es una posibilidad, es una realidad. Él viene. Te prepares o no, aceptes el mensaje o rechaces, Él viene. Eso está ya dentro de su plan. El ser humano no puede alterar nada, los asuntos que Dios determinó. La única opción que nosotros tenemos es, ¿cómo vamos a llegar a ese fin? Si estamos muertos, ¿resucitamos cuando Jesús viene? ¿O todavía resucitaremos después de 1000 años para la condenación eterna? Si Jesús viene, ¿estamos listos para ir o no? Esa es la gran pregunta. Y hoy te invito para que no pierdas más tiempo lejos de Dios. Jesús está volviendo y tú debes estar preparado. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la certeza que nos das que estás volviendo. La noche oscura de pecado terminará y el día glorioso de tu venida nos traerá vida y esperanza. Queremos estar preparados para ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero en una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Cuando escucho la frase de la venida de Jesús que ya viene, se acerca, es como emoción, como ganas no sé, de recibirlo con un abrazo. Se me cruzan varias cosas por la cabeza, la verdad. Yo cuando escucho esa frase pienso que Jesús va a volver otra vez por nosotros. La frase segunda venida de Jesús, yo tenía otro concepto, entendía de otra forma, por eso le pregunté hoy al pastor sobre el rapto de la iglesia, porque yo entendía que primeramente venía a llevar a sus escogidos. Antes sentía miedo, ahora no, pienso que me debo preparar, entiendo más que todas las señales que está dando Dios para anunciar su venida. Falta que realmente no tengamos miedo de aceptarlo a Dios, de que seamos obedientes realmente. Hace unos años yo perdí a mi abuelita y no, me puse triste en su momento, pero luego pensé en eso de que está en un sueño profundo y en algún momento todos nos vamos a reencontrar. Mi hermano ya partió cuando tenía 40 años, era mi hermano mayor. Hace 15, 16 años que falleció, que mi mamá hasta ahora lamenta su muerte. No sé, familiares que se fueron. Y es muy duro el tema. No todos siempre tenemos la misma oportunidad
de conocerlo a Dios. Y hay muchos que se van y no lo conocen. Yo espero con ansia esa segunda venida.